nombre es Frida Fabiola González del Castre. Con nosotros nos acompañan mi compañera Liliana Mendoza Hernández y Lucero Ramírez Refugio, estudiantes del Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, CEUM, cursando el tercer cuatrimestre Grupo D de la licenciatura en cirujano dentista. En este video les vamos a hablar de un tema de mayor relevancia que es la inflamación. Bueno, comencemos. Como primer punto, ¿qué es la inflamación? La inflamación es un proceso tisular que se produce por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Entre las causas de la inflamación figuran los traumatismos, la cirugía, las sustancias químicas, el calor, el frío extremo y el daño isquémico. ¿Y qué es el daño isquémico? El daño isquémico es una disminución del flujo de la sangre rica en oxígeno a una parte del organismo. Ya que entendimos el significado o la definición de la inflamación, vamos a presentar los signos de sexo. Estos son 5, que es el rubor, que es el aspecto que se le da rojo, el calor, este se debe al aumento de suministros, el dolor es producido a través de la estimulación de las terminaciones nerviosas de la parte expuesta, el tumor es la hinchazón de la zona y por último la pérdida o disminución de la función, también llamado quinto signo de Brichot. Esta es la función laesa de los tejidos afectados. La función laesa es una perturbación o alteración de la función y se preguntarán cómo se producen estos. El calor y el rubor se deben a las alteraciones vasculares que determinan una acumulación sanguínea en el foco. El tumor se produce por el edema y la acumulación de los daños de las células inmunes, mientras que el dolor es producido por la activación de los mediadores sobre las terminaciones nerviosas del dolor. En la inflamación vamos a constar con 2 tipos, que es la inflamación aguda. Esta es una respuesta temprana a la lesión, es inespecífica y puede ser inducida por cualquier lesión de corta duración. Por consiguiente, tenemos la inflamación crónica. Esta es de una duración que va desde semanas hasta años. Esta puede desarrollarse de un proceso inflamatorio agudo, recurrente o progresivo. De forma esquemática, podemos dividir la inflamación en 5 etapas. La primera es la liberación de los mediadores. Estas son moléculas, la mayor parte de ellas de estructura elemental, que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos para dar como resultado la acción de las células inflamatorias. El segundo o la segunda etapa es el efecto de los mediadores. Una vez liberadas estas moléculas, producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Y los mediadores que van a destacar aquí es la histamina, las enzimas proteolíticas, los factores quimiotácticos y la heparina. Estos, como ya se los había comentado al principio, estos van a producir efectos o alteraciones vasculares. La tercera etapa es la llegada de las moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de las formas circundantes del foco. Se dividen en 2 fases, que es la fase inicial y la fase tardía. En la fase inicial va a ser una alteración vascular y traspaso de las células, produciendo así el edema. Y la fase tardía van a ser la llegada de las células inmunes, como son los basófilos, los neutrófilos, los linfocitos T y B. En el punto 4, la regulación de la respuesta inflamatoria. Como ya la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores.
con la finalidad de equilibrar el proceso. Los factores que ayudan a esta regulación son la histamina, la heparina y los eosinófilos. En el punto 5, que es la reparación, es una fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos dañados, que es por la propia respuesta inflamatoria. Aquí es cuando las causas de la inflamación, de la agresión, han sido eliminadas. Se inicia la reparación con la llegada de los fibroblastos a la zona. Estos van a ayudar a proliferar y sintetizar colágeno, también la proliferación de células epiteliales y la proliferación de vasos dentro de la herida. La reparación, que es la respuesta ante la lesión, y representa un intento por mantener la normalidad de la estructura. Esta se puede hacer mediante el proceso de regeneración, que es durante el cual las células lesionadas son reemplazadas por células del mismo tipo, o por proceso de sustitución del tejido conectivo que procede de la cicatrización permanente. La regeneración tisular, pues por su parte ya sabemos que la regeneración consiste en una reparación del tejido lesionado con células del mismo tipo parenquimatoso, que deja poca o ninguna evidencia de la lesión anterior. La proliferación celular, que es la capacidad de la regeneración, varía conforme el tejido y el tipo de cada célula. Se va a dividir en 3 tipos según su capacidad de regeneración. Las células lábiles, que son las que continúan dividiéndose durante toda la vida para reemplazar las células que se destruyen de modo continuo. Un ejemplo son las células epiteliales. Las células estables, que son las que normalmente dejan de dividirse cuando las células cesan el crecimiento. Y un ejemplo de estas son las células renales y las células permanentes o fijas. Estas no pueden sufrir división mitótica. Una vez destruidas, son reemplazadas y un ejemplo son las neuronas. Por su parte, la reparación por tejido fibroso es donde se produce la sustitución con tejido conectivo, un proceso que implica la formación de tejido de granulación y el desarrollo de tejido cicatrizal. Es cuando no se puede lograr la reparación normal. La cicatrización, por su parte, el objetivo de esta es llenar la brecha creada por la destrucción del tejido y la restauración continua estructural de la zona lesionada. Pues mayormente los tejidos lesionados se reparan por medio de la regeneración de las células parenquimatosas o del proceso de regeneración por el tejido conectivo. Existen 4 tipos de cicatrización. Estas se van a dividir de acuerdo a la magnitud de pérdida de tejido, al cierre de la herida, a la cicatrización, y van a ser estos 4 tipos de cicatrización. La primera es cicatrización de primera intención, que es la que se va a dar en heridas limpias no contaminadas, las cuales se puedan aproximar bien los bordes cuando la sutura sea precisa, y pues normalmente su cicatrización es más estética. En las condiciones en las que se puede producir es que no haya una infección en la herida, la hemostasis sea perfecta, y cuando suturen pues los bordes no sean tan sobresalientes, sean adecuados. En la segunda intención, o la cicatrización de segunda intención, ocurre de forma lenta a expensas de un tejido de granulación bien definido. Deja como vestigio una cicatrización larga, retraída, antiestética. Por lo general ocurre cuando ocurre pérdida de sustancia para afrontar los bordes de una herida o cuando existe un compromiso de infección. Tercera intención, cuando se reúnen las 2 superficies de una herida en fase de granulación con una sutura secundaria. Cuarta intención, cuando aceleran la cura de una herida por medio de injertos cutáneos. Fases de cicatrización. Fase celular. Se evidencia por la migración de leucocitos que digieren y eliminan los microorganismos invasores. Los neutrófilos aparecen
en la zona de la herida y permanecen ahí por 4 o 3 días. Alrededor de las 24 horas los macrófagos ingresan en la herida y permanecen ahí durante un periodo más prolongado. Su diferencia con las otras es que es la primera fase que comienza inmediatamente después de presentarse la lesión y el objetivo es detener la hemorragia. Fase inflamatoria comienza en el momento de la lesión. Prepara el ambiente de la herida para la cicatrización. Existe constricción de los vasos lesionados y se inicia la coagulación de la sangre. Su diferencia con las otras es que están presentes en grandes cantidades, con un pico máximo de 24 a 48 horas después de la lesión y desaparecen al cuarto o quinto día. Fase proliferativa. La curación comienza de 2 a 3 días después de producirse la lesión y puede durar hasta 3 semanas. El proceso principal de esta etapa es la producción del tejido nuevo para llenar los espacios de la herida. El fibroblasto es la célula más importante ya que sintetiza y secreta colágeno para la cicatrización de las heridas. Su diferencia con las otras es que esta dura hasta 14 días y se produce la repitalización. Fase de remoldeado o maduración. Comienza alrededor de la tercera semana después de producida la lesión y puede durar hasta 6 meses o más. En la mayor parte de las heridas no se produce una recuperación plena de la resistencia a la tracción de la piel después de completada la curación. Factores que afectan la cicatrización: alteración de la nutrición, disminución del flujo sanguíneo, menor aporte de oxígeno, deterioro de las respuestas inflamatorias, inmunitarias, infección y la edad. Estos factores ocurren en la fase de cicatrización y comienzan desde la presentación de la lesión. En conclusión, logramos reconocer el proceso de reparación ante la presencia de inflamación de algún tejido, ya sea por regeneración tisular o por reparación del tejido fibroso. Comprendimos el proceso que conlleva la cicatrización, que es ser regenerado a partir de las células parenquimatosas o por un proceso de reparación de tejido conectivo. Bueno, ese sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Muchas gracias.